Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un momento que, a primera vista, parece una simple visita familiar, pero que una de nuestras fuentes, el libro El silencio que partió el mundo, lo describe como algo increíble, como el instante en que dos milagros se tocan. Y el universo, como dice el autor, contiene la respiración. Exacto. Nos vamos a centrar en el encuentro entre dos mujeres, María y Elizabeth. A ver, para poner todo en contexto. Una joven, María, acaba de recibir una noticia que redefine lo que es posible. Y con esa revelación en el corazón, emprende un viaje. Un viaje largo y arriesgado. Nuestra misión hoy es analizar, siguiendo las pistas de este libro, cómo cada gesto y cada palabra esconden un significado cósmico. Exacto, porque el autor Patricio Molina lo plantea no como una anécdota, sino como teología viva. Teología viva, me gusta eso. Es que es un momento donde la historia de siglos, la profecía y lo divino convergen, y lo hacen en el escenario más humilde que uno pueda imaginar. Una casa de piedra en las montañas. Vamos a explorar cómo un evento tan silencioso, tan oculto al mundo, puede contener un mensaje universal. Y revolucionario. Muy bien, pues analicemos esto a fondo. El viaje de María no es algo impulsivo, ¿verdad? No, para nada. Comienza con una frase que el ángel le deja casi de pasada, ¿no? Sí, como una postdata. Le dice. Tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo, en su vejez. Y el libro describe esto como un dato curioso, sino como una confirmación, una señal. Es que es fundamental. Según el análisis de la fuente, esa frase es el ancla que conecta lo celestial con la tierra. A ver, explícanos eso. María se enfrenta a un misterio absoluto, algo que su mente no puede procesar. Y el autor usa una imagen muy potente. La señal sobre Elizabeth fue un abrazo celestial para disipar la duda humana. Un abrazo celestial. ¡Qué buena imagen! Sí, saber que un milagro similar, aunque diferente, le había ocurrido a alguien de su propia familia. A alguien que conocía y amaba. Exacto. Hacía tangible lo imposible. Era la prueba, digamos, de que no estaba sola en esta locura divina. Claro, ya no era una experiencia puramente abstracta y personal. ¿No? Sino algo compartido, algo verificable en el mundo real. De repente el milagro tiene una dirección, un destino. Precisamente. Y además, y esto es muy interesante, se conecta con una tradición muy profunda en la historia de Israel. El libro nos recuerda a Sara, a Rebeca, a Ana. Mujeres estériles a las que Dios les concedió hijos. De forma milagrosa. Era un patrón conocido, un tema recurrente. Pero aquí, el autor subraya que estamos ante los dos extremos. Una anciana que biológicamente no podía concebir. Y una virgen que, por definición, tampoco. Justo. Es como si la historia de todas esas mujeres culminara y se magnificara en este doble milagro. Los dos imposibles se encuentran. Y para que se encontraran, pues había que hacer el viaje. Y no era un paseo, ¿eh? Para nada. La fuente habla de entre 130 y 150 kilómetros a pie. Por la región montañosa de Judea. Describe caminos peligrosos, con barrancos, riesgo de bandidos. 150 kilómetros. Es difícil de procesar. A veces uno se piensa dos veces el tomar el auto para ir al supermercado. La escala de esa determinación es brutal. Totalmente. Para una mujer joven, probablemente sola, en el siglo I, un viaje así era una empresa monumental y muy arriesgada. Esto nos habla de una necesidad interior abrumadora, ¿no? Una urgencia, la urgencia de conectar con Elizabeth, de compartir este secreto divino y de ver con sus propios ojos esa señal. Esa urgencia era más fuerte que cualquier miedo. Es que el libro lo resume de una forma que se te queda grabada. Sí. Dice, en su pecho guardaba un secreto imposible. En su vientre llevaba al Mesías prometido. ¡Qué frase! Es que ese viaje no era una huida.
Era una procesión de una sola persona, llevando lo más sagrado a través de un mundo hostil y polvoriento. Y después de un viaje tan épico, uno podría esperar un destino, no sé, grandioso. Un palacio o el Templo de Jerusalén. Claro, Pero el libro nos lleva a un lugar completamente opuesto, ¿cierto? completamente. Nos sitúa en una casa anónima, probablemente en una aldea sacerdotal en las montañas de Judea. Una zona austera, rural, con colinas empinadas y caminos de piedra. Una escenografía sencilla, casi invisible en el mapa del Imperio Romano. No hay nada espectacular en el lugar. Y este contraste entre lo humilde del escenario y la magnitud del evento es un patrón que el autor identifica. Es absolutamente central. O sea, no es casualidad. Para nada. El argumento es que esta elección de escenario es deliberada. Te cito. En medio de esa escenografía sencilla y silenciosa, Dios había desatado dos de los mayores milagros de toda la historia humana. ¡Wow! El libro resalta constantemente esta idea. Lo divino opera en lo pequeño, en lo humilde, en lo oculto. No necesita los grandes escenarios del poder, ni las multitudes. Una casa de piedra en una colina es suficiente para cambiar el destino del universo. Y eso me hace pensar, si el argumento es que lo divino opera en lo oculto, sugiere también que la historia oficial, la que se escribe en los palacios y se registra en los archivos, se está perdiendo la parte más importante de la película. Esa es exactamente la implicación. La historia que de verdad importa, la que cambia el corazón humano, no siempre sucede bajo los reflectores. La geografía del milagro, como la llama La Fuente, es deliberadamente humilde. Es un recordatorio, entonces. Sí, un recordatorio de que lo divino no busca la opulencia del lugar, sino la disposición de un corazón. Por esos 3 meses, esa casa anónima se convierte en el centro del cosmos, aunque el resto del mundo no tenga ni idea. Y entonces, María llega, el momento del encuentro. La Fuente nos pide que prestemos atención a un detalle que a menudo se pierde. No dice simplemente que María saludó. ¿No? El texto original griego es más poético. Dice que la voz de su salutación entró en los oídos de Elizabeth. O más literal, que la voz de María entró en la casa. Entró en la casa, no solo se oyó, penetró, tuvo un impacto físico. ¡Qué imagen! Es bellísima y muy intencionada. No es solo un sonido, es una presencia que entra con la voz. Y la reacción es instantánea y doble. La primera reacción es en el vientre de Elizabeth. Exacto. Ella, ya con un embarazo avanzado, siente que la criatura en su interior da un salto. Y aquí es donde el análisis lingüístico del libro se vuelve fascinante. Sí, Explica que el verbo griego que se usa, skiertao, no es el de una simple patadita de bebé, ¿verdad? no, para nada. Significa brincar, saltar de gozo. Es un verbo que se usa en textos antiguos para describir una alegría desbordante. Una alegría espiritual. Una alegría espiritual ante la presencia de lo divino. O sea, esperas una patadita. Pero esto es algo completamente distinto. Es casi una danza. Y la interpretación que ofrece el libro es, Una directa y profunda. sí, dice, Juan no solo se movió, Juan adoró desde el vientre. Adoró desde el vientre. Se le considera su primer acto profético. No con palabras, que aún no tenía, sino con un movimiento jubiloso que actúa como una proclamación. Es el heraldo que anuncia la llegada del rey, no con una trompeta, sino con el lenguaje universal de la alegría. Un momento. Entonces, según este análisis, ¿el primer sermón de Juan el Bautista no fue con la voz en el río Jordán, No, sino con un salto en el vientre de su madre? esa es la imagen. Es una imagen que se queda grabada para siempre. Es potentísima. Y el libro la usa para subrayar un punto teológico clave. La obra del Espíritu Santo no está limitada por la edad, ni por el desarrollo físico, ni por la capacidad de hablar. Juan, desde antes de nacer, es capaz de reconocer y reaccionar. Su mensaje, aunque no verbal, es inequívoco. El rey ha llegado. Pero la reacción no es solo de Juan. Inmediatamente después de ese salto, el texto dice que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Y esto es clave, porque lo que dice a continuación no viene de la lógica. Ella no sabía nada del anuncio del ángel a María. Claro, no tenías información. Es una revelación instantánea. El autor lo describe como una investidura profética.
No es una simple intuición maternal, por aguda que sea. Es algo más. Es mucho más. Y si desglosamos sus palabras, contienen una teología asombrosa. Primero exclama a gran voz: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Que el libro llama una declaración mesiánica. Sí, un reconocimiento de que algo único y sagrado está ocurriendo en María. Pero es la siguiente pregunta la que lo cambia todo. La que contiene lo que el libro llama la bomba teológica del encuentro. Totalmente. Ella pregunta, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y esa palabra Señor, Es el epicentro de todo, el epicentro absoluto. ¿por qué? ¿Por qué no dice la madre de mi sobrino o de tu hijo? Dice la madre de mi Señor. En el griego original es Kyrios. Y Kyrios es el mismo título usado en la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a Dios mismo, a Yahvé. Es un título de divinidad. Entonces la conclusión del libro es que Es que Elizabeth, a través del Espíritu Santo, es la primera persona en la historia en proclamar la naturaleza divina de Jesús. O sea que, según este análisis, la primera confesión de fe en la divinidad de Cristo no ocurre años después con Pedro o los apóstoles. No, Ocurre aquí, en esta casa humilde en boca de una mujer mayor. inspirada en un instante. Eso le da una dimensión completamente nueva al personaje de Elizabeth. La convierte en la primera teóloga cristiana, por así decirlo. Y lo asombroso es que ella reconoce esta verdad cuando Jesús es apenas un embrión. Claro, Él no se convierte en Señor más tarde, ya lo es en el vientre de María. Es una afirmación radical sobre quién es Jesús desde el momento mismo de la concepción. y después de esa proclamación, ella concluye con una alabanza directa a la fe de María. ¿Sí? Dice, bienaventurada la que creyó. Y el autor hace una distinción muy importante aquí que me parece crucial. Ujú. No dice bienaventurada la que entendió, ni la que no dudó, dice la que creyó. Y esa distinción es el broche de oro de todo el encuentro. La fe que se elogia aquí no es la certeza intelectual. ¿Cómo podría entender algo así? Era imposible. No había forma humana de entenderlo. Ninguna. La fe de María, según el análisis, fue un acto de rendición y confianza total en la palabra de quien se la había dado, a pesar de que podía costarle todo: su reputación, su matrimonio, incluso su vida. Fue un sí dicho en la oscuridad. Y es Dios mismo, a través de la voz profética de Elizabeth, quien la honra por ese acto de confianza pura. Exactamente. Entonces, si unimos todas las piezas que nos presenta el libro, lo que tenemos aquí es un momento increíblemente denso, un microcosmos de todo lo que está por venir. Por un lado, 2 milagros biológicos que rompen todas las leyes de la naturaleza. Por otro, una profecía realizada sin palabras, un reconocimiento desde el vientre, que muestra que la acción divina precede a nuestra comprensión. Seguido de la primera declaración teológica sobre la divinidad de Cristo, hecha por una mujer que no tenía cómo saberlo. Y todo culmina en un homenaje a la fe. No la fe que entiende, sino la fe que confía y se abandona. En una sola escena, en apenas unos minutos, se despliegan los temas más importantes de la historia de la salvación. Es un momento increíblemente rico. Exacto. El mensaje final del capítulo es sobre cómo opera lo divino. No hubo multitudes ni escribas tomando nota. Ni registros oficiales del imperio. Solo 2 mujeres, una joven y una anciana, en una casa sencilla en las montañas. Cambiando la historia para siempre, con un saludo, un salto y un grito. Voy a citar directamente de la fuente porque creo que lo resume perfectamente. Adelante. Dice, así obra Dios, en lo pequeño, en lo humilde, en lo oculto. Pero lo que allí ocurre cambia el universo. Es que el salto de Juan, el grito de Elizabeth y el silencio creyente de María no son el prólogo de la historia, son el verdadero epicentro. El epicentro de un cambio radical. Un cambio radical en la relación entre el cielo y la tierra. Y bueno, el libro nos deja con una reflexión final que resuena mucho. Si el reconocimiento del evento que partió la historia en 2 comenzó no con un edicto imperial ni un discurso en el Senado, sino con un salto de alegría dentro de un vientre y un grito profético en una cocina humilde, esto nos obliga a preguntarnos dónde buscamos nosotros lo verdaderamente trascendente. Exacto. Tal vez no está siempre en el ruido, en los grandes eventos públicos o en las voces que más gritan,
Quizás, como en esta historia, lo que de verdad tiene el poder de cambiar el mundo se está gestando ahora mismo. En esos encuentros silenciosos y llenos de significado que a menudo pues pasamos por alto. Emmanuel, Emmanuel, su nombre es Emmanuel. Dios bajó, se reveló. Su nombre es Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, su nombre es Emmanuel. Dios bajó, se reveló. Su nombre es Emmanuel. Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. A ver, hay momentos en la historia, de esos que pasan casi en secreto, pero que lo cambian todo. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos instantes, basándonos en el libro El silencio que partió el mundo. Hablaremos del encuentro entre María y Elizabeth. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque en una casita muy humilde, dos milagros que parecían imposibles estaban a punto de chocar. Y créanme, el universo no volvería a ser el mismo después de eso. Pensemos por un segundo en la joven María. ¡Wow! Acaba de recibir una noticia que, literalmente, desafía toda lógica, todas las leyes de la naturaleza. Y como lo describe el libro, llevaba en su pecho un secreto imposible. Y es que no era solo una noticia, ¿eh? Era el peso y al mismo tiempo la maravilla de tener un secreto de Dios creciendo dentro de ella. Ok, y aquí viene lo bueno, porque esta historia no es sobre un solo milagro. No, son dos ocurriendo al mismo tiempo. Era como si Dios estuviera tejiendo un plan súper intrincado, conectando a dos mujeres, dos generaciones y dos promesas que parecían totalmente imposibles. Todo esto para darle el vamos a su obra más grande. Y claro, cuando el ángel le dice esto a María, no es un simple chisme familiar, para nada. Era una señal, una prueba real, tangible. Es como si el cielo le estuviera diciendo al oído, oye, ese milagro que te parece una locura, ¿qué crees? Ya lo estoy haciendo con alguien que conoces muy bien. Era una confirmación. Y miren este contraste, es increíble. Dios unió dos extremos totalmente opuestos. Por un lado tienes a María, una jovencita virgen, y por el otro a Elizabeth, una mujer mayor considerada estéril. Y sin embargo, las dos llevaban dentro una vida que iba a poner el mundo de cabeza. O sea, en ellas lo imposible se estaba haciendo real. Era la señal de que algo nuevo y grande estaba por empezar. Entonces, ¿qué hace María con esta señal? Pues no se queda sentada a esperar, para nada. Su fe no es de esas pasivas, de brazos cruzados. No, la suya es una fe que la mueve, que la impulsa a actuar. Y decide empezar un viaje que de sencillo no tenía nada. 150 kilómetros. A ver, hoy en día con un carro, pues, no es la gran cosa, ¿verdad? Pero hay que ubicarse en el siglo I. Para una chica joven, hacer ese viaje desde Nazaret hasta las montañas de Judea era una verdadera odisea. Un camino súper largo, difícil y lleno, pero lleno de incertidumbre.
Y cuando digo difícil, me refiero a peligroso de verdad. Piensen en esto: barrancos profundos, zonas boscosas donde no se veía nada, senderos súper angostos. Y para colmo, bandidos escondidos esperando. Pero ¿saben qué? La determinación de María, esa fuerza que le daba la promesa de Dios, era muchísimo más grande que cualquier miedo. Y bueno, después de todo ese viaje tan complicado, llegamos al momento clave, el clímax de esta primera parte de la historia. El encuentro que no solo iba a juntar a dos primas, sino que iba a hacer que la profecía retumbara en el silencio de una aldea perdida. Y el lugar donde todo pasa es súper importante. No estamos hablando de un palacio ni del gran templo de Jerusalén. No, todo sucede en una casa sencilla, normalita, en una zona rural bastante austera. Es que así trabaja Dios, ¿no? Elige lo pequeño, lo humilde, para mostrar su gloria más inmensa. ¡Qué contraste! Fíjense en este detalle que es una belleza. La narración dice que el saludo de María entró en la casa. El texto original en griego es muy específico. No dice que se escuchó, dice que entró. O sea, como si la voz tuviera un impacto casi físico que penetró el lugar. Ese saludo fue la chispa que encendió todo. Y la reacción es inmediata, súper visceral. Dentro de Elizabeth, el bebé que después conoceríamos como Juan el Bautista, reacciona. Pero ojo, no es una patadita cualquiera, no. Aquí es donde la cosa se pone mucho más profunda y misteriosa. Resulta que la palabra que se usa en griego es eskertao. Y esto es clave. No significa simplemente patear o moverse. Es una palabra con una carga espiritual enorme. Se usa para describir un salto, pero un salto de alegría, de gozo puro, de esos que se dan cuando se está en la presencia de algo divino. Así que el punto central es este. Juan no solo se movió, adoró. Así de simple y así de profundo. Aún sin haber nacido, Juan el Bautista está haciendo su primer acto como profeta. No usa palabras, claro, pero con ese salto de alegría está adorando. Desde el vientre de su madre está reconociendo que su Señor, el Mesías, está ahí. El mensaje es clarísimo: el Rey ha llegado. Pero la cosa no termina con el salto de Juan, para nada. La reacción en cadena continúa. Inmediatamente el Espíritu Santo entra en acción a través de su mamá, Elizabeth. Y lo que ella va a decir, bueno, no es una simple corazonada de madre, se los aseguro. Elizabeth lo grita a viva voz, y lo que dice es una proclamación que viene de lo alto. Son las primeras palabras que reconocen públicamente, aunque sea en la privacidad de una casa, quién es María, y sobre todo, quién es el niño que lleva dentro. Y atención, mucha atención a esta pregunta que hace, porque aquí adentro hay una revelación teológica que es, wow, impresionante. Hay que ponerle lupa al título exacto que Elizabeth usa para referirse al bebé que María espera. Ella no dice mi sobrino, ni el hijo de tu prima, ni siquiera tu hijo. Dice mi Señor. En griego, Kyrios, que es el mismo título que se usaba para referirse a Dios. Esto es increíble. Desde antes de nacer, Jesús ya está siendo reconocido como Dios, como el Señor. Y la profecía de Elizabeth cierra con este piropo a María. Pero fíjense que no la felicita por entenderlo todo a la perfección, ¿eh? La felicita por haber creído. Es Dios, a través de Elizabeth, honrando la fe de María, esa confianza ciega y esa obediencia a una promesa que, sonaba totalmente imposible. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto? Este encuentro, que pasó tan en secreto, está cargadísimo de significado. Vamos a desempacar un poco todo lo que se juntó en ese simple abrazo entre estas dos mujeres. Es que es realmente asombroso cuando lo pones todo junto. Tienes milagros que le dicen adiós a la biología. Tienes un profeta que empieza su trabajo antes de nacer. Tienes una declaración de fe cristiana pura sobre Jesús como Señor. Y, por si fuera poco, la prueba de que tanto la fe como la revelación son regalos del Espíritu, todo en un solo momento. Y creo que esta es una de las lecciones más potentes de toda la historia. Aquí no hubo multitudes, ni cámaras, ni reporteros, nada. Solo 2 mujeres y 2 bebés en una casa perdida.
Pero en esa escena tan humilde, tan oculta, Dios estaba cambiando para siempre el rumbo de la humanidad. Y todo esto, todo lo que hemos visto, nos deja con una pregunta inevitable que el autor del libro nos pone sobre la mesa. A ver, si Juan adoró a Jesús antes de nacer, si Elizabeth lo reconoció como su Señor sin siquiera verlo, si María creyó algo que era imposible de creer, entonces, ¿cómo es posible quedarnos indiferentes ante el Rey que ya vino a nosotros? Esa pregunta, resuena hasta el día de hoy. Si ellos, sin tener todas las pruebas, creyeron, adoraron, reconocieron, esta historia nos obliga a pensar en nuestra propia respuesta a la noticia de que el Rey ya está aquí. Porque al final, la visitación es muchísimo más que un cuento bonito. Es la prueba de que el cielo se metió en la tierra, irrumpió. Y frente a esa realidad, quedarse en silencio ya no es una opción. Cada corazón simplemente tiene que dar una respuesta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hypna Medios.